Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra. y hoy vamos a continuar reaccionando al comeback de V, Kim Taehyung. Reaccionamos a Love Me Again. Yes. Y hoy vamos a estar reaccionando a Rainy Days. Yay. Ha pasado como una semana desde que salió. Sí. Más o menos. Tengo una confesión. Y he escuchado la canción. Es verdad. How dare you? Sorry. No fue a propósito. Lo que pasó fue... Que el fin de semana me fui a Audacia. Me fui. 1 hour later. Escuché parte, no toda. I'm sorry. Es que no me hace gracia porque veníamos hablando de cómo esta persona ha evitado ver cualquier vídeo musical de cualquier otro grupo de Hybe. ¿Cómo es posible que esto haya pasado con lo relevantes que son el resto de grupos y tal? ¿Cómo es posible que no te haya dado la curiosidad? How dare you? How dare I? don't know. Shame. Life. Ok, bueno, voy a reaccionar a la canción. Vamos a ver el MV. El envío, eso sí. es decir, no escuché toda la canción. Ok. 1 hour later. Fue para un bien común. Ok, vale, Fue para el ok. bien común de todos. We forgive, but we do not forget. We do not forget. Ok. Qué fuerte. Y esto no se lo había contado a Lucía hasta este preciso momento. Hasta ese preciso instante. Ya. No, me sorprende que a mí no me haya salido en ninguna parte porque yo estoy diariamente en TikTok y tal. O sea, es verdad que no he clicado en el vídeo, pero normalmente escuchas por ahí algún trocito chiquitito. La verdad es que absolutamente nada. No. Con lo cual, tengo muchísima curiosidad. Pues muchas ganas. Yes. Es decir, sé otro dato interesante del enví. Es decir, pero podemos hablar de ello después. Ok. ¿Ok? Así es. Pues bueno, vamos a ello. Sin más dilación. Vamos ¿Tenemos a ver. subtítulos? Yes. Ok. ¿Ready? Sí. Ok. Let's go. Let's go. Ok, yes. Es que la mirada de Vi es... Oh, otra vez los cuffs y Sí. cuffs. Me gusta el contraluz. Ah, no se leía lo que ponía. A mí me gustan las interferencias que hay en el audio. Oh, yo también sé un fact. ¿Era un guante? No sé lo que era. Ah, vale, una pieza de ropa. Me encanta la base. Ok, tenemos la base de vibra. Azúcar. Bueno, que me encanta. Es tan chido. Sí. Sí. That's cool. Oh, Qué- me gusta a mí. No, es Oh, now he Remember looks how I used to so make you laugh the most. 내가 이런 말할 자격 없어도 Let me make up for all the time we lost. We can Porque iba start de- again, oh, y luego all the time we lost. We can start again, open hagámoslo all the francés. doors. Don't tell me it's over. We can start it over. 너는 나의 makeover. Yeah, I can feel your touch. I remember your kiss. 그 말은 No, 아깝지 no, wait, and I miss you. Ah, vale, está pintando con el papel. I'm thinking about Me gusta experimentar. ¡Ay, me encanta! Me encanta. ¡Wow! Es como muy Picasso. Es un Marcel. rainy days like rainy days. I'm thinking about you. Oh, sí, gracias por recordarnos que eres perfecto. Voy a ver el- Way right back to you. On rainy days like Sí.
Me encanta el vibe. Me encanta. Es que es mi tipo de música. Es algo que puedes escuchar todo el tiempo. Es decir, que a mí me trae una paz interior escuchar tanto Love Me Again como esta. Es solo como paz. Sí, es lo que te dije cuando escuchamos Love Me Again, que me encantan estas canciones que son como que puedes lupear porque son súper cíclicas y no hay cambios bruscos. La base digo que me encanta porque es lo típico, ¿sabes el canal este de YouTube que es 24 Hours Lo-Fi Chill, que es el vídeo este de la chica? Ah, sí. Sí, Es que es muy eso. así, es muy así. Es eso. Es eso. Me encanta y es una cosa que es en realidad súper simple porque la canción es exactamente igual todo el tiempo, exactamente igual, y añadiéndole la voz súper tranquila y cálida y Sí. chill de Vi, es que es eso, simplemente es droga para, Es droga. para mi cerebro, es súper tranquilizador, súper sereno, o sea, es que me ha dejado Ya, es que te deja... con paz. Sí, es que te deja una sensación tan cálida. Es como si te estuviera dando un abrazo. Que es lo mismo que hablamos con los Miguel. Las dos te dejan, las dos, con Ok, este sentimiento. Sí, la otra es como más romántica, entonces esa sensación es una sensación diferente. Esto Sí. es, estoy tranquila, cozy, Mm. vibing. Y fíjate, hablamos de que se dijo que una canción iba a ser más R&B, Ujú, que fue Los Miguel, ujú. y aventurábamos que este iba a ser más jazzy. Jazz. Y para mí no ha sido tan... Eso no es tan Jazzy. jazzy, no. O sea, las notas del piano y tal, al Sí. principio parecía que iba a ser... Pero nos otra falta, cosa. nos falta más CD. Sí, no, claro, pero pensé que este iba a ser Ya. mucho más jazz. Sí. Me parece que ha tenido elementos jazz, pero ha tirado más a lo-fi. Ujú, definitivamente. Las dos tienen ese elemento de lo-fi mezclando Pero está cosas. muchísimo más. Mezclando esas dos cosas. Mm. Sabemos, porque salió el segundo como schedule de Layover, Sí. que va a sacar ¿Dos envíos? Blue algo. Sí. Blue que va a sacar teasers y luego otra que no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Pero veré eso por ahí. Sí. Así que veremos si esas incorporan más lo que entendemos como jazz clásico, ¿no? Por mí, si es más de este estilo, completamente feliz. Sí. No, pero aún así me encaja mucho con el estilo Mm. de Vi, o sea, como que está branching, está explorando otras cosas, o sea, me parece, para hacer su música, con lo que ha sacado antes, me parece un poco más experimental por su parte. Muchísimo más experimental. Siento que está encontrando cuál es su sonido, ¿no? Buah, pero es que suena tan bien, es que encaja tan bien. O sea, eso es lo que siento, esa armonía cuando escuchas la canción. Totalmente. Y yo qué sé, lo que tú has dicho, que cuando pusiste la canción en el coche, que el resto de gente estaba como, wow. Le encantó. Claro, o sea, yo qué sé, a lo mejor pones BTS y dices, puf, esto no me encaja, lo que sea, y les dices, esto es Claro, de BTS, y dices, ¿what? Sí, ¿Sabes? sí, ellos decían, esto es coreano, sí. Esto es Habla coreano. bastante en inglés. Habla bastante en Habla inglés, bastante pero en inglés. tiene como una parte en coreano, pero lo que me gusta es que a pesar de que no es un sonido que asociamos a BTS, No, sí es un sonido que asocio a asociamos V. Totalmente de acuerdo. Es muy representativo de él, de lo que es él y lo que quiere hacer él por su parte, ¿no? El dato curioso que te quería dar es que este edificio Sí, sé cuál es, no me muy acuerdo cómo se conocido. llama, lo ponemos Está- aquí. Está aquí en Madrid. Sí, lo sé, yo también vi eso, pero me había olvidado. Pero al ver Sí. el interior he dicho, Sí, por aquí sale el... sí, aquí justo. Se veía el exterior, que es Sería el este, exterior, que es como circular. sí, sí. Es súper cool. Que siempre he tenido curiosidad de cómo se ve por dentro, así que gracias Vi por filmarlo ahí para saber cómo ves por dentro. Me parece súper guay. Y estéticamente me parece que queda súper bien, pues con lo que hemos visto de las concept fotos, que vimos que era como muy 70s, Sí. muy de los años 70. Tiene como este rollo retro, muy analógico. Además, todo el tiempo le vamos a hacer. Sí. Le vamos a hacer. ¡Ay, mira los pájaros que da bien! Que me vi, sí. Le vamos a hacer cosas con las manos. O sea, me parece igual como muy íntimo, muy chill, con todos estos planos detalle que vemos de su cara. Y es otra vez. Vuelve a aparecer su mirada, que dijimos que era súper Su mirada representativo. es que es súper representativo. Y lo Los tenemos, ojos de lo vemos Vi por son todas partes. tan Y las representativos. manos. Y luego hay muchas de las escenas que me hacen recordar a Singularity. Sí. Todos los planos como de lateral, de su ya. cara, tiene el rollo de las siluetas, con lo de la... Pensaba que llevaba un guante y me recordaba todo el tema de las máscaras y tal.
Me gusta la cotidianidad que tiene. Sí. Es muy cotidiano. Sí, además volvemos con estos VCRs como grabaciones, Sí. cámara en mano, las Ese es sal. interferencias. Ese es sal. Esa es la bolsa de sal. Esta la azul. ¿En serio? Sí, es sal. Bueno, también ha mojado una baguette en cerámica, o sea Y que luego- no vamos a juzgar. Y luego ha pintado como Picasso, A mí me parecía muy, muy inspirada en Picasso. ¿Qué crees que significa esta parte de las caras? Yo creo que es como de las caras. es decir, de las figuras que salen, con las cabezas que salen. Yo creo que es como una expresión de todas las facetas que puede tener un artista. Sí, es que es lo que te iba a decir, me parece muy introspectivo, porque le vemos todo el tiempo como... ¿Qué es? Ya me ¿Cómo gustaría debe ser encontrar eso? referencias de los vídeos que se muestran. Pero Claro. es como muy introspectivo. Mm, Tanto la investigación que está haciendo, se ve como un se poco está inspirando. derrotado, sí. O bien está buscando inspiración, o bien está haciendo como esta introspección. Luego cuando está pintando, como es su autorretrato realmente. O Sí. sea, está trazando a sí mismo. ¿Ves esto de aquí? Yo lo veo Entonces- como una representación de todas las como facetas que puede tener él y que tiene él como artista, Ay, ¿no? quería verlas. Eh, Y luego le vemos a él también en el espejo, cuando Sí. está haciendo... ¿Es coreano? Air... O sea, estas características me parecen... Se parecen a cosas. No lo sabemos. No. Si alguien sabe qué dice ahí, Sí, por favor. información. Sí, porque además, perdón, es que no paro de darle para atrás. Es que... Hay, o sea, es que pasa muy rápido, pero tienen diferentes estilos Sí, y tal. Entonces para mí es eso, o sea, literalmente está como estudiándose estudiándose a sí mismo. Sí, yo creo que puede ser ¿No una... ves? Tiene aquí el espejo y luego está aquí mareando. Porque las baguettes. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, por favor. Porque quería pintar con ¿Eso? ello. Está experimentando. Ya, no, sí, o sea, ahí me encaja, pero necesito darle más sentido más allá de divagaciones. Es Y tal. decir, Y mira, aquí tienen los ojos cubiertos, que también me gusta mucho. yo lo veo como es lo que como una representación del proceso que tuvo que hacer él para hacer este álbum. Como quién soy yo, qué quiero expresar yo, cuáles son las diferentes facetas que tengo, cuáles son las diferentes facetas que quiero enseñar. Sí. Porque debe haber partes como cada artista que quiere que sean privadas, pero otras que quieren que sea parte de su persona pública, ¿no? Además, el álbum se llama Layovers, Sí, que no sé exactamente qué se refiere, pero al final son como capas, sí. ¿no? Entonces, yo es como lo estoy interpretando. Mm. Más allá de tal. Igual, porfa, info. Aceptamos sugerencias, teorías y queremos saber cosas. Sí, es decir, porque Ay, mira, aquí vemos Las cosas. canciones. Sí, que no me había Las fijado antes. qué guay. sería interesante saber de quién es este cuadro de aquí. Ya, sí, como siempre, igual que lo del Las vídeo que referencias veíamos y tal, visuales, sí, sí. me gustaría. A lo mejor es propia decoración de. Ujú. Bueno, aunque esto ya no sé si es la casa o si es un estudio de lo que sea. Pero Sí. sí. Además, Sí. me gusta como así como. Sí, a ver, ¿qué ¿Sabes? por aquí? Esto soy yo. Sí, pues yo qué sé, pues aquí estoy Ah, estudiando, ¿sabes? pero sí, es esto también del que se dibuja como un marciano. Ya, expresión. Sabemos que ustedes. Perfecto. lo Perfecto. sabemos. Ya basta. Ya basta. Pero igual, es él estudiándose. Sí, y ahí así se ve la mismo. representación de un marciano. Esto es lo que me recuerda ángel. mucho a Singularity. Bueno, después, es decir, las alas de ángel, que él siempre tiene sus angelitos Sí. con los que habla. Pero mira, esto es una tontería, pero es que hasta las propias escenas te transmiten serenidad, Visualmente porque tienes también. visualmente en el cielo este efecto De María. de la ola, con esta luz súper tenue, tenemos las plantitas así a contraluz, con el vídeo de fondo, o sea, es como white noise, Ujú. como ruido, literalmente un ruido de fondo, ¿no? Que te Sí. acompaña y que te hace sentir seguro. Eso es lo que me transmite en general, visual y musicalmente. Es que le doy un 10. Es que no... Creo que esperaba muchísima más producción Ujú. de este disco, como que fuese todo súper flashy, wow, y jazz, y luces, y Sí, cabaret, es que ¿sabes? definitivamente es mucho más... no sé cómo explicarlo, como que no está atiborrado de instrumentos. Que el jazz suele ser una combinación de... Sí, ecléctico. Bueno, Ecléctico. no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo, pero Pero- usualmente es bastante Ujú. ecléctico y de cosas que como que parece que desentonan o no desentonan y de mucha instrumentación, diría yo, sin conocer absolutamente nada. No, pero sí, es de como- verdad, como pero la como base. yo lo entiendo como, Mm. como persona
persona que ha escuchado Just Dance de cuando. Y eso es lo que me esperaba de él. Y al final no ha sido así, pero me gusta lo que estoy viendo, pero además lo representa a él. Es como una combinación extraña porque siento que es él. Siento que es Vi. Y tengo muchas ganas de escuchar qué más va a sacar. Wow, me parece increíble. ¿Has sacado solo estas 2 canciones? Solo esas 2, sí, por ahora. Ya llegará el álbum. Dije que Love Me Again me le iba a poner en loop, pero es que esta... Esto también. O sea, ya... confieso, he pasado otras canciones en loop. Porque un grupo que me gusta mucho que ya había hecho canciones continuados, o sea, disco continuados, ha sacado otro continuado y eso es como mi nueva obsesión currente. Así que esta va a ser mi nueva canción en loop. Y como el álbum sea de corrido, o sea, las canciones conectadas, Creo que sí. no voy a salir de ahí. Porque No voy a salir. empezamos de nuevo sin el logo de Big. ¡Cierto! Había un texto al principio. Ah, sí que decía. Que es que salí con el fondo blanco y no sabía, vamos a When you verlo. listen really carefully, así es como empieza. Me gusta también Loops Go Wheeling. Loops. Es que la mirada de Vi es impresionante. Me gusta también las pequeñas interferencias que hay dentro de la base. Sí, que empieza como Un el... montón, sí. Lo hace como muy terrenal. Esto, Cozy and Stuck. Cozy. Es que, perdón, Es que pero eso no se veía bien. Es que es perfecto. Sí, Es exactamente lo que te transmite la canción. Pero me gusta lo de Cozy and Stuck. Ujú. Rainy Days. Really day. O sea, estoy muy a gustito, Claro, pero en realidad estoy aquí encerrado. Claro. Porque no puedo salir porque está lloviendo. Ujú. Oh, me gusta. O sea, que dentro hay un internal struggle. Sí. Me gusta. Es que eso me parece que refleja todo tan bien. Ujú. Sí, no, porque además Sin ser nada complicado. Es que... lo vemos Me a él encanta. porque lo vemos como sonreír, pero también lo vemos llorar. Y Decir, también es esto como... de, claro, y estar aburrido y estar entretenido. Entonces hay un display de muchas emociones. ¡Qué guay! O sea, Vi, ¿cómo se llama? No me decepciona. parece súper cool. Esto, si no me equivoco, estaba... No sé si producido, dirigido, organizado por la gente que le ha hecho los comebacks a New Jeans. Ujú, sí, Y la ahí- directora creativa de Adore. Ajá. Es la... Sí. Es decir, que la atención al detalle se nota muchísimo. No sé Perdón si- por ese la es- ese por es no el- ese es el pronunciar bien. producer, pero no sé si es... Vale, pues entonces... Le pondré... Sí. ¿Sabéis qué? Increíble. Otra cosa que sé es que el perro no es Jonathan. Es otro perro. Bueno, quiero Porque decir, no no po- solo... no podían traer a Oh, ya, tiene sentido. Porque, pobre Jonathan. No, totalmente de acuerdo con la Entonces es decisión. otro perro que se parece mucho a Jonathan. Y Ah, aparentemente pero- a mí estaba súper contento con ese perro. Yeah, it's good. Me parece muy guay Sí. que han intentado meterlo de todas maneras. Sí, bueno, Vi ha Incorporarlo. dicho que este es el... hizo un live, Vi, en el que dijo, sí, es que este es el cómic de Jonathan. Es decir, confirmó mi teoría. Que yo dije que había planeado todo este CD para promocionar a Jonathan por el mundo. Y él lo dijo claramente, Total. que era el debut de Jonathan. Me parece maravilloso, la verdad. Jo, es que me parece tan guay. Ya, es así, qué ganas de ver lo siguiente. Tengo tantas ganas. Oh my god. Y dijiste, creo que no lo mencionamos en el vídeo anterior porque se anunció después, Mm. que van a hacer un Tiny Desk. O sea, Yes, Tiny esto Desk en un Corea. Tiny Desk con la música en directo va a ser tan guay. Va a ser tan chulo. Oh, es que mira, me estoy erizando nada más de pensarlo. Sí, Vi va a estar en el Tiny Desk Corea. Qué guay. Así que también reaccionaremos a él. Segurísimo. Yes. Jo, pues estábamos agobiados porque había mucho contenido a lo que reaccionar, pero yo estoy como... ¡Dame más! Sí. Ha sacado unos concepts, pero bueno, ya los veremos. Ya, sí. Pues. Y va a Qué sacar más concepts. Mm. Si no estoy mal. Pero, no, lo que quería decir es que ya está disponible la preventa en España. Las que estáis aquí. Así que, si queréis, pedirla. Pues nada, seguiremos reaccionando a ello, como siempre. Tenemos vida, tenemos cosas que hacer, entonces vamos a intentar reaccionar pues conforme vaya saliendo, pero tened paciencia, reaccionaremos a todos porque queremos, Porque lo disfrutamos. sí, pero tiempo al tiempo. Sí, Mientras tanto llegará. pues, podéis ver nuestros otros vídeos, nuestras otras series, igual recomendarnos cosas que queréis que veamos o que os gustaría que reaccionásemos y nada, pues muchísimas gracias por seguir aquí. Sí. Y nos vemos en el próximo video. Yay. Bye.